El tema 6.1 se llama proceso de equilibrio y desequilibrio, ¿verdad? Entonces tenemos así, sabemos que un sistema cambia de un estado a otro siempre que se produce un proceso. Es conveniente saber cuál es la trayectoria según el cual ocurre el cambio. No obstante, tan pronto se menciona la trayectoria de un proceso, se supone de inmediato la existencia de un proceso reversible o sucesión. La superficie de equilibrio que se ilustra en la primera figura que tenemos ahí en el pizarrón, muestra la trayectoria correspondiente al proceso desde el lado 1 hasta el lado 2, ¿verdad? Que es desde acá, ¿verdad? Desde la parte baja del eje T hasta la parte superior en el eje B, en la figura. Imaginemos que se ilumina de cierta forma la superficie y de manera que se produce una sombra. Como ven al lado derecho tenemos una ilustración de una lámpara, que es la luz visual que interviene a lo que es aquí la figura, ¿verdad? Y nos proyecta para este lado izquierdo una sombra. Eso nos ilustra una línea continua sobre el plano PB, ¿verdad? Con frecuencia se utiliza un sistema bidimensional para visualizar la trayectoria de un proceso y de un sistema. Sin embargo, conviene recordar cómo se origina dicha trayectoria. Cuando se considera una función continua, debe tener imagen de un proceso en equilibrio. Cuando ustedes miren en las gráficas una línea continua, pero decimos de que tiene trayectoria continua, el proceso está en equilibrio y que son procesos reversibles. Seguimos con el proceso de equilibrio y desequilibrio y tenemos ahora esta gráfica, ¿verdad? Que es la proyección de la trayectoria punteada, ¿verdad? Y lo tenemos de esta manera. ¿Qué sucede si el proceso es irreversible entre los estados 1 y 2? ¿Verdad? Que sería este estado, el estado 1, y esta parte del estado 2. ¿Verdad? Supongamos que se tiene un proceso indicado en esta figura y cuya proyección desde la superficie mostrada tiene el plano PB. Con base en las matemáticas sabemos que una línea con aberturas o quiebres representa una función discontinua. Aquí tenemos esta parte, ¿verdad? Que tendríamos que hacer el mismo análisis de la gráfica que está al lado izquierdo. Si nosotros le pusiéramos una luz, ¿verdad?, hacia ese objeto, nos da como referencia esta gráfica con líneas punteadas. Eso no quiere decir que la función es discontinua y el proceso es irreversible, ¿verdad? Bueno, en la materia de termodinámica, ahorita vamos a explicar lo que es un sistema. Todos sabemos que en termodinámica un sistema se define como una porción definida o limitada de materia, donde nosotros hacemos los análisis. Ahora, en mi caso a mí, me tocó lo que es un sistema cerrado. En un sistema cerrado, como todos sabemos, no hay intercambio de masa entre lo que es los alrededores, ¿no? Pero sí hay lo que es intercambio de energía, calor y trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que sale del sistema, ¿no? Ahora, la cuestión es de que en los sistemas cerrados se aplica mucho lo que es el concepto de lo que es la primera ley de la termodinámica. Dicho concepto dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí nosotros hacemos caso que este es un sistema, ¿va?, donde entran 400 calorías y el sistema hace un trabajo de 80 joules. ¿Sí? Entonces, ahorita nosotros lo que vamos a hacer, este sistema está en frío, ¿va?, pero cuando entran las 400 calorías, la temperatura incrementa, que sería lo que es la energía interna, ¿va? Entonces, como nosotros podemos ver acá, cuando nosotros hacemos el cálculo, están las 400 calorías. Aquí tenemos que una caloría equivale a lo que es 4.180 joules, para que las unidades que nosotros tenemos sean congruentes. Ahora lo pasamos a calorías. Ya haciendo la operación en la calculadora, tenemos que la energía interna de este sistema se ha incrementado en lo que son 380.9 calorías. Y eso, el trabajo realizado
de la energía que resta, ¿va? Porque no toda se convierte en trabajo, son 19.1 calorías. Es el trabajo que realiza, ¿va? La demás energía que entra, O sea, no se pierde, no que... se va en lo que son pérdidas, en lo que es todo el sistema, ahí es donde se incluye, ¿va? Ahora, si ustedes ahí suman en su calculadora, ¿va? 380.9 más 19.1, Vamos a tener lo que ha entrado, son las 400 calorías. o sea que como podemos ver ahí, lo que dice la primera ley de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, acá de estas 480 joules se transformaron en trabajo. Las otras se quedaron en lo que es el sistema, no se perdieron, solo se transformaron. Entonces, al sumar lo que son las 380.9 y los 19.1, tenemos la energía que entró al sistema. Buenas tardes, en este caso vamos a hablar un poco del capítulo 6.4, que son los procesos politrópicos. Empezaremos explicando un poco qué es un proceso politrópico. Proceso termodinámico ocurrido en un gas en el que existe una transferencia de energía interna con una transferencia con el medio exterior. Este tipo de proceso politrópico lo podemos determinar bajo una fórmula. ¿Verdad? Que dependiendo del concepto que podemos ver, por ejemplo, la P sería presión, volumen, N es un número real que determina una constante, de igual manera la C es una constante determinada. En este caso vamos a ver un poco de este proceso explicado en la gráfica, por ejemplo, presión sobre volumen, ¿verdad? Como podemos determinar, hay una curva con tendencia a la baja, donde se puede explicar claramente que hay un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Es un proceso donde no hay transferencia de energía, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, sería calor. Tenemos la temperatura constante, en el caso de la N igual a 1 en la fórmula, ¿verdad? La presión cuando es constante, N igual a 0, y el volumen finalmente constante igual a N cuando tiende al infinito. En este caso la curva tendría el infinito hacia arriba. Bueno, siguiendo siempre con el tema de los procesos politrópicos, tenemos un ejemplo pues didáctico más que todo. El libro nos dice: una masa de gas helio es comprimida politrópicamente desde 100 kilopascales a 0 grados hasta 1000 kilopascales en 165 grados. Nos dice: determina el trabajo efectuado en el caso de 0.11 kilogramos de helio. Tomando esto en cuenta, hay que verificar primero el elemento helio, tomar en cuenta su peso en base a la tabla periódica. Después de esto vamos a verificar y como podemos determinar, primero empezamos tomando las presiones en kilopascales, nos va a dar resultado esto bajo un logaritmo que previamente lo hemos verificado en el libro, y tomamos la fórmula que dice W es igual a 0.11 por 2.077 por 165, todo esto entre menos 0.258. Esto nos da una resultante de menos 196 kilojoules. Hay que hacer referencia con respecto a este símbolo negativo en la respuesta, ¿verdad? Porque de base, si vemos que es negativo, podemos verificar que el trabajo por parte de los alrededores fue bastante obvio, ¿verdad? Si la respuesta es negativa, eso quiere decir de que hubo trabajo en los exteriores del proceso, ¿verdad? Bueno, continuando con los temas del capítulo 6, seguimos con el ciclo de 3 procesos. Tenemos que tomar, o tenemos unas notas a tomar en cuenta que serían para el ciclo de 3 procesos, que al combinar 2 o más procesos podemos formar un ciclo. Otra nota importante es que 3 es el mínimo número práctico de procesos para que se cree un ciclo. Como podemos observar en la figura, es una figura básica para
que esquematiza un ciclo de 3 procesos. Continuando tenemos los datos proporcionados por el ejercicio, que es la presión 1 es igual a 100 kilopascales, la temperatura en 1 es 300 grados Kelvin, la relación B1 entre B3 es igual a 5, la R, que la R es la constante de proporcionalidad del gas, en este caso es el helio, es de 2.077. Ya desarrollando los literales que nos pide el ejercicio, tenemos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 3. O sea que como la temperatura 1 es igual a 300, la temperatura 3 tiende a ser 300 grados Kelvin también. Tenemos otra igualdad, que la presión 2 es igual a la presión 3, que en este caso es 500 kilopascales. Para la presión 3 nos pide otra fórmula, que sería que la presión 3 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 3. Tenemos lo que es el volumen 1, que son 100 kilopascales. ¿Y por qué 5 aquí? Porque como habíamos observado en los datos, la relación entre el volumen 1 y el volumen 3 es igual a 5. Entonces sería 100 por 5, nos darían 500 kilopascales. Otra fórmula sería temperatura 1 entre presión 1 es igual a temperatura 2 entre presión 2. En este caso encontraremos la temperatura 2. La temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 entre la presión 1. Ya colocando datos tenemos 300 grados por 500 entre 100. Esto nos da como resultado de temperatura 2, 1500 grados Kelvin. Para encontrar el volumen 1 tenemos que el volumen 1 es igual a la masa por la constante de proporcionalidad del gas por la temperatura 1 entre la presión 1. Ya sustituyendo datos serían 2 kilogramos por 2.077, que es la constante de proporcionalidad del gas, por los 300 grados Kelvin de la temperatura entre los 100 kilopascales. Al final de esto, de volumen 1 nos quedan 12.462 metros sobre el kilogramo. Después, continuando con el ejercicio, desarrollaremos el literal B, que lo que nos pedía era el trabajo por cada proceso del ciclo. El trabajo del proceso 1 al 2 nos decía que el volumen era constante, y en este caso, como trabajo tenemos 0 trabajo. Para el trabajo durante el proceso del 2 al 3 dice que la presión era la constante. En este caso el trabajo es igual a la masa por la constante de proporcionalidad del gas por la temperatura 3 menos la temperatura 2. Entonces, ya desarrollando la fórmula, dice que el trabajo es igual a 2 kilogramos por 2.077 kilojoules entre kilogramos por grados Kelvin. Esto multiplicado por 300 menos 1500 grados Kelvin. Nos queda como trabajo 1000 menos 4984.8 kilojoules. Ahora encontraremos el trabajo en el proceso del 3 al 1, donde nos decía que la temperatura era constante. El trabajo en este caso es igual a la presión 3 por el volumen 3 por el logaritmo natural de P3 entre presión 3 entre presión 1. Ya sustituyendo datos en la fórmula, tenemos que el trabajo es igual a 500 kilopascales por 2.4924 metros sobre kilogramos. Todo esto por el logaritmo natural de 500 kilopascales entre 100 kilopascales. Como resultado del trabajo tenemos que el trabajo es igual a 2005.7 kilojoules. También encontraremos en este caso de la fórmula P1V1 es igual a B3. Encontraremos lo que es el volumen 3, que es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre la presión 3. Sustituyendo datos en la fórmula tenemos que el volumen 3 es igual a
500 kilopascales por 12.462 metros cúbicos entre kilogramos. Todo esto entre 500 kilopascales. Como volumen 3 nos quedan 24.924 metros cúbicos sobre kilogramos. Continuando con el desarrollo del ejercicio, en el literal 6 nos pedía el calor del proceso y la fórmula del calor nos dice que el calor es igual a la energía interna más el trabajo. ¿A qué es igual a la energía interna? A la masa por calor específico, por el volumen, por la temperatura 2 menos la temperatura 1 en este caso. Sustituyendo datos en la fórmula original, tenemos que calor es igual a la masa por el calor específico, por el volumen, por la temperatura 2 menos la temperatura 1 más el trabajo del proceso 3 al 1. Ya sustituyendo datos en la fórmula tenemos que Q es igual a 2 kilogramos por 3.1189 kilojoules. Esto sobre kilogramos por grados Kelvin. Además esto multiplicado por 1500 Kelvin menos 300 grados Kelvin más lo que es el trabajo del proceso del 3 al 1. Pues ya realizando la operación tenemos que Q es igual a 7.845.36 más 2005.7, que es lo del trabajo del proceso 3 al 1 kilojoules, pero en este caso como nosotros que tenemos calor lo que queremos expresar en kilocalorías. Para eso tenemos que multiplicar lo que nos da que la respuesta del calor sería 9.491.7 kilojoules. Estos kilojoules los multiplicaremos por 1000 y tendremos que calor nos queda como 9.491.700 joules. Entonces podemos, por regla de 3, convertir a lo que es calorías. Dice que una caloría es igual a 4.186 joules. Al hacer la relación de la regla de 3, tenemos que del trabajo nos quedaría en 2.267.486 calorías. Pero como dijimos que las queríamos en kilocalorías, esto lo dividimos entre 1000 y como calor tendríamos 2.267 kilocalorías. Flujo transitorio es aquel que se presenta cuando cesa repentinamente el flujo o cuando en forma abrupta se inicia el flujo en un conducto cerrado, dando origen a lo que comúnmente se conoce como golpe de ariete. Un flujo es transitorio cuando sus características hidráulicas, presión, velocidad y caudal dependen del espacio y del tiempo. La naturaleza de los transitorios viene definida por la rapidez e intensidad con la que se producen sus causas que lo provocan. Los transitorios se pueden dividir en suaves o bruscos. Los transitorios suaves suelen estar producidos por variaciones lentas de las condiciones de funcionamiento, tales como variación de los consumos o de las alturas de los dispositivos de la instalación, o por aperturas o cierres lentos de las válvulas. En estos transitorios se consideran el flujo incomprensible en las tuberías rígidas. Transitorios bruscos, también denominadas golpes de ariete, están producidas por variaciones muy rápidas en las condiciones de funcionamiento de la instalación. Un ejemplo es el transitorio producido por la desaceleración del flujo, consecuencia del cierre rápido de la válvula. Desarrollaremos un ejemplo de flujos transitorios. En este ejercicio se nos pide
que obtengamos la masa restante y la temperatura final. Obtenemos los datos. Los cuales los voy a especificar en una lista. Bueno, enlistamos los datos uno a uno. Primero ponemos la masa. La masa es 2 kilogramos. Luego la presión 1, que es igual a 3.000 kilopascales. Luego la temperatura 1, que va a ser igual a 325 grados Kelvin. La presión y tenemos la presión 2, que es igual a 500 kilopascal. 500 kilopascales. Tenemos la lista de los datos que vamos a utilizar. La fórmula nos dice que masa 2 sobre 2 kilogramos es igual a presión 2 sobre presión 1, esto elevado a 1 sobre K. Con esto vamos a obtener masa 2 sobre 2 kilogramos igual a 500, que es la presión 2, sobre la presión 1, que es 3000. Esto en kilopascales. Vale. Esto elevado a 1 y K, que es equivalente a un cuarto. Teniendo estos valores, vamos a obtener un valor. Si lo calculamos, obtenemos un valor que es igual a masa 2 de 2 kilogramos. Vamos a obtener elevado a un cuarto, todo este valor elevado a un cuarto, obtenemos 0.2785. Usamos todos los decimales para no tener muchos errores. 35. Ahora, esto es kilopascales. Necesitamos las respuestas en kilogramos. Entonces vamos a despejar. M2 va a ser igual. Como eso está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por 2 kilogramos. Entonces, la respuesta que obtenemos es igual a 0.5561 kilogramos. Esto sería la masa restante. En el segundo paso se nos pide que encontremos la temperatura final. Para esto tenemos que P2 entre P1 va a ser igual a presión 2 entre presión 1. Todo esto elevado a una constante menos 1
entre K. K menos 1 entre K. Tenemos ahí la fórmula. Ahora, sustituyendo valores, tenemos T2 va a ser igual a 325 kelvins por estos valores que sería la presión 2, que son 500, entre la presión 2, que son 3000 kilopascales. Esto lo elevamos a un cuarto entre 1.4. Este punto 4 viene del resultado de restarle a la constante 1. Entonces aquí solo ponemos el valor original, que es 0.4 entre 1.4. Hacemos los cálculos usando la calculadora y decimos que 325 por 500 entre 300 elevado a un cuarto, vamos a obtener 194.78 grados Kelvin. Y esta sería la respuesta para la temperatura final.